Acá cabe también empezar a desmadejar y explicar qué son las PPP y qué era lo que buscaba, para poder entender el porqué de esta extinción de los contratos, que no fue solamente un capricho de un gobierno que llega y quiere bajar contratos entre los privados y el Estado a gusto y piacere. Y creo que acá va a quedar claro de lo conveniente que fue haber hecho esto y lo ruinoso que era para el país. En los casi 2 años transcurridos desde la adjudicación de las inversiones mínimas y ejecución física que hubieran correspondido de acuerdo al plan de obras provinciales, principales, apenas se cumplió un 2% en promedio. De las 5.400, eran 3.500 kilómetros de traza que estaban bajo la órbita de las PPP, por el cual no regían en su totalidad ni el derecho público ni el derecho privado, en los cuales se litigaba, el Estado argentino tenía que litigar en tribunales internacionales y se mediaba en el CIADI. Y se pudo, ¿y por qué se pudo solamente cumplir el 2%? Ahora vamos a pasar a explicar. 4 años bajo un programa de rutas seguras que se comprometían a construir determinada cantidad de kilómetros, el 2% muestra el fracaso de este sistema de red de obras públicas del gobierno de Cambiemos, por el cual no se pudo cumplir. Hoy podemos decir que por suerte para el país no se obtuvo el financiamiento para ninguno de los corredores, ya que hubiera implicado un endeudamiento adicional por 13.000 millones de dólares. O sea, 5.400 millones de dólares eran las obras proyectadas, pero el eje de las PPP no era hacer obra pública, era un negocio espectacular para los bancos, que debían cobrar más del doble, y los estudios jurídicos, amigo del expresidente Macri, que eran los que tenían la mediación de los contratos de las PPP con los tribunales internacionales. Encima el Estado debía pagar los próximos 10 años por obras cuyo costo total se estimaban casi menos de la mitad de lo que había que devolver. Los contratos de PPP debían impactar en el programa Ruta Segura, que prometió 4.500 kilómetros de nuevas rutas, pero solo se construyeron 6 kilómetros. 6 kilómetros de ruta. Yo recuerdo actos acá en Cañuelas con el candidato a presidente y candidatos a nivel local, donde se anunciaron obras que a las 48 horas se dieron por tierra. Por ejemplo, echando 40 trabajadores, suspendiendo la obra. O lo que es peor, fueron audiencias públicas que duraron 1 hora, donde los mismos concesionarios viales, los ingenieros viales, el mundo vial, analistas financieros y económicos, sabían que era imposible de cumplirse, creando una falsa expectativa en la población. Hoy esas horas brillan por su ausencia, por este sistema que era impracticable para poder hacer las rutas y las obras que estaban prometidas. Por eso el resultado categórico, 6 kilómetros sobre 4.000 kilómetros. En suma, el esquema de PPP resultó ruinoso para el Estado, imposible de ejecutar para las constructoras, carísimo para los usuarios que pagarían tarifas en base de dólar con un ingreso en pesos argentinos, pero muy beneficioso para el sector financiero y estudio de abogados, ¿no? Que finalmente son los únicos que obtuvieron ganancias. Y fíjense el esquema, ¿por qué las contratistas no pudieron llevar a cabo las obras? Cuando se firmaron los contratos entre el Estado Nacional y los adjudicatarios de las PPP, Argentina ya tenía un índice de inflación anual del 50%, tasas de financiamiento internas del orden del 77%, y el país con mayor aumento de endeudamiento del hemisferio occidental. El Estado no pudo ver nunca concluir las obras que tenía en mente. ¿Y qué contratista iba a conseguir con este escenario económico y financiero? Apalancamiento para poder cumplir con el contrato de las PPP. Digamos que el negocio no pasaba por hacer obra pública, eso está claro, y en Cañuelas también lo sufrimos. Como si fuera poco, esos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo de financiamiento como para la ejecución física de las obras, por lo que su continuidad podría haber perjudicado la administración de las divisas de la nación, debilitando las propias reservas del Banco Central. Y bueno, para darle un cierre a esto, nosotros entendemos que lo que acaba de hacer el gobierno es recuperar la soberanía nacional de los corredores viales. Estos proyectos nosotros a veces tenemos que escuchar, ¿no es cierto?, con cierta solvencia, en determinados casos, qué obras o cuáles o tales o cual deberíamos concluir o hacer, a sabiendas de que esto era un nudo gordiano, que no se podía desmadejar tan fácilmente. Tardó 11 meses el Estado para poder desbaratar
algo que era una estafa. Porque esto, el gobierno de Cambiemos, en la obra pública, en el Estado, era la tormenta perfecta. Maniató al Estado y lo debilitó frente a intereses extranjeros. Porque depender de tribunales internacionales, a endeudamiento y tasa en dólares, para hacer 6 kilómetros de ruta sobre 4.000, cuando ellos sabían que nunca se iba a poder llevar a cabo estos contratos. Nunca se iban a poder llevar a cabo. Entonces yo lo que pido a veces es un poco más de humildad a la hora de señalar o de hablar de ciertos temas, como ser cada vez que ocurre un acontecimiento, una tragedia vial, se señala como que no se hacen las cosas que se tienen que hacer, o queriendo despegarse de ciertas situaciones para poder solamente buscar un efecto mediático y que se castiga al gobierno, soslayando lo que acabo de explicar, porque esto no es un punto menor. Esta es la traba por lo cual todos estos años no se pudo intervenir en los corredores de Cañuelas, donde muchos han perdido la vida. Y hoy nos dicen cómo tenemos que cambiar el sentido de la traza urbana, la traza vial, cuando no se puede. Todos se saben que esto está atado a intereses y a un entramado legal que vaya a saber no, ya sabemos cuál era el negocio. No tengo mucho más para decir, por todo lo expuesto digo que estamos muy orgullosos de que haya sido un cañuelense que haya podido ser parte de la solución de este tema. Y esperemos que todos los temas que están pendientes en Cañuelas en cuanto a lo vial se puedan llevar a cabo, pero con responsabilidad. Con responsabilidad y hablándole con la verdad a la gente. Sin falsas promesas, sin falsas fotos. Y creo que estamos tranquilos que hay un gobierno nacional que defiende los intereses de los argentinos, las argentinas y sobre todo los intereses del país. Nada más, señora presidenta.